Listo, excelente. Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a empezar el curso de estructuras hidráulicas. Es una de las asignaturas electivas de la línea de aguas que se ofrece aquí en la Universidad Tecnológica. Creo que todos nos conocemos. Algunos de los estudiantes se me escapan los nombres, pero ya nos conocemos, un poco más fácil interactuar de aquí en adelante a lo largo del semestre. Ustedes saben que me pueden escribir, me pueden contactar a través de Sabio, la plataforma Sabio, y ahora tenemos este grupo en Teams para también empezar a agilizar los contactos. Eh, Como siempre, desde hoy les recomiendo que inicien la creación de sus grupos y equipos de trabajo. Entonces, a través de Teams, eh, al finalizar la clase, preferiblemente o mañana, porque esta clase se acaba un poco tarde, al finalizar la clase o mañana en Teams, en el me escriben los integrantes del grupo. Entonces, uno de los integrantes me puede escribir: mi nombre es Pepito Pérez y los integrantes de mi grupo somos Pepito Pérez, Juan, etcétera. Cada uno de los integrantes. Tin, 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 colocan 5 integrantes o 6. Entre 5 y 6 integrantes por grupo. Mínimo 5, máximo 6. Eh, a través del chat, de la misma forma, nos ponemos de acuerdo si alguno no tiene un equipo de trabajo, un grupo de trabajo. Entonces, a través del chat nos ponemos de acuerdo para que esa persona ingrese a uno de los grupos que les haga falta un estudiante. Entonces, de esa forma. Al finalizar la clase, les recomiendo que se pongan de acuerdo para que me reporten sus grupos de trabajo y empezar a organizar los grupos de trabajo. Entonces, de esa forma trabajaremos este semestre. Si hay alguna pregunta, levantan la mano o pueden abrir sus micrófonos en caso de que yo me esté adelantando alguna cosa, tengan dudas o aclaraciones. De momento, como estoy en la presentación, no puedo ver la mano levantada del estudiante que lo haga, entonces me pueden interrumpir, no tengo ningún inconveniente. Activan los micrófonos y me interrumpen y así le daré la palabra a quien la necesite. Entonces, curso de estructuras hidráulicas. El curso de estructuras hidráulicas va enfocado a la parte del diseño de estructuras en su parte hidráulica, ¿cierto? Así como ustedes vieron en hidráulica de canales abiertos, diseño de canales abiertos donde ustedes debían al final llegar a dimensionar un canal para que fuese capaz de transportar un caudal determinado, con unas condiciones determinadas. ¿Cuáles son las condiciones? Ancho, alto o profundidad y, por ejemplo, la pendiente también, que es muy importante. Entonces son esas variables que te condicionan el diseño. Algunos de los estudiantes me preguntaban: profesor, ¿usted va a dar estructuras hidráulicas? Y pensaban al inicio que el curso de estructuras hidráulicas estaba orientado a estructuras en la parte del diseño estructural y la parte del diseño estructural del concreto, del acero, y eso es diferente. Eso se ve en cálculo de estructuras, ¿ya? En diseño de estructuras, cálculo de estructuras. Aquí estamos viendo el diseño hidráulico de las estructuras. Entonces, este se refiere más que todo al dimensionamiento. ¿Por qué vemos esta asignatura solo ingenieros civiles? Porque a lo largo del curso nos vamos a dar cuenta que es necesario que el ingeniero civil que vea diseño de estructuras hidráulicas o estructuras hidráulicas como tal tenga conocimiento de la parte de cálculo estructural de, de las estructuras que estamos diseñando, de qué tipo de concreto, qué tipo de acero puede llevar la estructura. A pesar de que yo no soy
calculista, como nos llamamos los ingenieros civiles que se dedican al cálculo de estructuras. Entonces, a pesar de que yo no soy calculista, yo soy lo que nosotros nos llamamos en ingeniería civil un ingeniero hidráulico. El ingeniero hidráulico es el que se dedica a la parte del diseño de la hidrosanitaria e hidráulica en general. Entonces, ese es el ingeniero hidráulico. Entonces, yo no soy calculista, pero por ser ingeniero civil, yo sé dónde una estructura podría llevar mayor refuerzo en acero o menor refuerzo en acero. ¿Qué tipo de concreto podría tener la estructura? O en el caso de la parte hidráulica, sabemos que un canal abierto, por ejemplo, qué tipo de superficie tiene el canal abierto. Entonces ya ahí no solo si decimos que el canal no está recubierto en concreto, sino que está la superficie libre o en el terreno natural, como normalmente le decimos. Entonces, este tipo de superficie tiene unas características del suelo. Entonces, ya ustedes debieron haber visto la asignatura de suelos, geotecnia. Entonces, en geotecnia, para los civiles, ustedes ven el diámetro del suelo, ustedes ven la capacidad portante del suelo y características físicas y químicas del suelo que el diseñador hidráulico que esté realizando un cálculo de una estructura hidráulica debe tener idea de cómo se comporta el suelo y de qué estructura posible se pueda construir en el punto donde está realizando el diseño hidráulico. Por ejemplo, un puente. Yo diseño los puentes, el dimensionamiento del puente, más no diseño el refuerzo y el tipo de concreto, pero debo tener una idea de qué tipo de dimensiones puede tener la estructura del puente. En el caso de las oportunidades que he tenido de diseñar puentes. En algún momento del curso vamos a ver diseños de estructuras en vías. De esa he tenido oportunidad de realizar muchos diseños de estructuras en vías y he tenido que tener en cuenta el tipo de suelo sobre el cual se va a construir la estructura y un posible dimensionamiento para determinar las posibles luces que esa estructura puede tener. Entonces, ese es a modo general el enfoque de las estructuras hidráulicas. Se requieren ingenieros civiles porque deben saber cálculo de estructuras, deben saber el tipo de suelo sobre el cual estamos diseñando la estructura hidráulica. Entonces, son dos conocimientos que se ven en mecánica de suelos y en cálculo de estructuras. Son dos conocimientos que son característicos de ingenieros civiles. Por eso esta estructura es para ingeniería civil. Estructuras hidráulicas es para ingeniería civil. Entonces, esa es una de las características. Repito, si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y me dicen sin ningún problema. La metodología del curso. Metodología del curso, los que vieron hidrología conmigo, muy similar al curso, a los cursos y al lineamiento que da la universidad. Tenemos principalmente tres cortes, un corte del 30% y los dos últimos cortes, el segundo y el tercero, del 35%. Son tres cortes, 30 y 35%. El primero 30 y los dos últimos 35. Las clases, pues normalmente son clases expositivas, digamos que no tanto magistrales, sino pues, expositivas de parte del profesor, de parte mía, con espacios para la interacción de los estudiantes. Entonces ustedes pueden participar y me pueden interrumpir en cualquier momento con todo el protocolo que se requiere para darle la palabra a cada estudiante en el momento que se deba dar la palabra. Esta participación, pues ya nos vamos a enfocar a una participación en donde busquemos soluciones a los problemas que estemos planteando o al conocimiento nuevo que estemos planteando.
me pueden preguntar a mí y vamos a hacer trabajo en grupo, por eso les dije, van a formar los grupos de 5 a 6 a partir de hoy, entre 5 mínimo, máximo 6, los grupos de los estudiantes, y esa es la forma como van a interactuar entre ustedes. Para cada corte vamos a realizar los talleres o tareas en grupo. Podemos realizar quizzes programamos quizzes para evaluar temas vistos y realizaremos una evaluación sumativa que corresponde al 50% de cada corte, ¿cierto? Y al examen final de cada corte tenemos ese valor del 50%. El del último corte se realiza en la semana 16. Este no es un examen de facultad que se realiza en la semana 17. Esta lectiva tiene un examen final parcial en la semana 16. Generalmente, estos parciales finales son acumulativos. Yo tiendo a no hacerlo acumulativo, sino que hago un trabajo final acumulativo y un parcial final con los últimos temas, porque realmente ustedes en este curso tienden a adquirir un conocimiento nuevo, muy amplio, y es, por decirlo así, la temática es amplia para realizar un parcial final acumulativo. Entonces realmente lo que hacemos son trabajos finales que nos permitan a nosotros aplicar en lo posible la mayor parte del conocimiento adquirido durante el curso. Entonces, talleres final y parcial final en la semana 15 y 16. Entonces, esas son las características. Por ahora, todo se realizará en línea. Parece que este semestre lo terminaremos de esa manera hasta el momento en que nos permitan ir a estrenar en los nuevos edificios en la universidad, que tengo entendido que ya están listos. Entonces, cuando nos permitan ir a estrenar los nuevos infraestructura que contamos en la universidad y podamos ir a eso. Espero que sea antes de que ustedes se gradúen para que puedan estrenar la universidad y no se vayan de la universidad sin decir yo estuve en el campus nuevo de Ternera de la Universidad Tecnológica. Entonces, esta es la forma como se realizan los 3 cortes. Este es el método de el curso, la forma como se evaluarán. Vamos a realizar la próxima semana, la semana 2, vamos a realizar una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, que tiene un porcentaje del 10% del corte. Vamos a realizar una evaluación diagnóstica, un 10% del corte, y el resto de las actividades que realizaremos durante el corte tendrá un valor del 40%, y esas actividades las iniciaremos desde la próxima semana. Contamos con que el viernes es festivo, entonces ahí ya nos corren una clase, pero desde la próxima semana ya empezamos las actividades, y entre las actividades que iniciaremos es la evaluación inicial o evaluación diagnóstica, que la realizaremos el viernes de la próxima semana. La segunda semana, el viernes. ¿Está claro? La segunda semana, el viernes de la próxima semana, estaremos realizando la evaluación diagnóstica. Ya les comento qué vamos a evaluar. Ya se los digo en la próxima diapositiva. Y en la semana 5 realizaremos el examen para que me dé tiempo y poder calificar, realizar la retroalimentación y colocar las notas en la semana 6, que es el corte. De forma similar tenemos el segundo corte. Estaremos haciendo un parcial hasta la semana 10 y hasta la semana 9 estaremos realizando las diferentes actividades para corte. Igual para el tercer corte, entre la semana 11 y 14, porque en la semana 11 ya es el segundo corte, y entonces entre la semana 11 y 14 estaremos realizando todas las actividades del tercer corte, el examen final en la semana 15 y el corte que es en la semana 16. Entonces, creo que aquí nos queda todo claro qué porcentaje tiene para el corte y qué porcentaje tenemos del total de la calificación del semestre.
Entonces, cada parcial entonces tendrá un 30, un 35, perdón, un 15 y un 17,5%, y los cortes tendrán 30, 35 y 35. Entonces, de esa forma ustedes pueden ver aproximadamente qué peso tiene cada una de las calificaciones que estaremos realizando durante el semestre. Eh, Nadie tiene la mano levantada, entonces sigamos. Por ahora no hay preguntas. Eh, el detalle en el syllabus aún no lo he montado en Sabio, pero espero montarlo mañana temprano, que están realizando las revisiones en el comité curricular de la facultad. Todo esto con miras a la acreditación institucional. Entonces espero mañana les coloco el syllabus. Tenemos hasta la primera semana. Yo creo que ya mañana tengo listos todos los syllabus y se los estaré compartiendo el detalle del curso. Pero hoy hablaremos lo que ya está consignado en el syllabus como tal del contenido del curso. Para los talleres, los informes. Normalmente lo que pido, los que vieron hidrología conmigo, normalmente lo hacemos de la siguiente manera. En los talleres, a menos de que se diga lo contrario, deben tener una introducción, deben tener los objetivos bien claros y bien definidos, y deben tener un marco teórico, que este marco teórico y todo el documento general deben cumplir con las normas de presentación de documentos, las referencias bibliográficas, las normas APA. Entonces, esto lo deben mantener, y yo sé que al final de este curso, ustedes, cuando vayan a hacer sus prácticas profesionales, van a tener o deben adquirir una habilidad para presentar los informes de las prácticas y los informes que les pidan en los trabajos que ustedes vayan a realizar, e incluso en su vida profesional. La introducción que debe contener. La introducción debe contener una descripción breve de los datos más relevantes, el contenido del trabajo que se presenta. Siempre en la introducción se dice: el presente trabajo se muestra el diseño de una estructura hidráulica tipo puente en determinado lugar. Se dice el lugar específico, todo eso va en la introducción. El enfoque teórico: los puentes se van a diseñar con la metodología descrita en el libro X o Y por el método X o Y. Entonces ese es el enfoque teórico que se le dará, y todo eso se explica en la introducción también. Una breve descripción de los resultados obtenidos. Algunas veces en la introducción también se da una breve descripción, como se dice aquí, de qué tipo de puente diseñaste. Entonces se dice: el puente que se propone es un puente de 10 metros de longitud, etcétera, con un diámetro de las pilas o de las vigas del puente, etcétera, con unas características determinadas. Los objetivos. Entonces, estos objetivos responden el para qué se realiza el trabajo. Cuando a ti te preguntan para qué haces tú ese trabajo, entonces esos son los objetivos. Por eso los objetivos normalmente empiezan con un verbo en infinitivo. Entonces se debe decir analizar o realizar el diseño, etcétera. Realizar, analizar o cualquier descripción. El objetivo general, un solo objetivo general que te da el qué estás haciendo en el trabajo, y los objetivos específicos, que son los que te apoyan para llegar al objetivo general que quieres cumplir. Entonces, en los objetivos específicos puedes decir, por ejemplo, si estamos tomando el ejemplo del diseño de un puente, entonces el objetivo específico puede ir realizar el estudio hidrológico de la cuenca de la zona X o Y que drena al puente que estamos diseñando. Entonces, ese puede ser un objetivo específico.
¿Por qué? Porque en la información secundaria que recogiste para realizar el diseño no estaba el estudio hidrológico, ni vas a usar esa información. Entonces te toca hacer a ti el estudio hidrológico y ese puede ser un objetivo específico para llegar a la general, que es el diseño del puente. Ese es un ejemplo que les estoy colocando. Seguimos con el contenido de los talleres. Debe tener metodología, resultados y análisis de resultados. Entonces, resultado, el puente me dio dimensiones de 10 metros. El análisis de resultados, este puente puede funcionar y se recomienda al diseñador estructural tener muy en cuenta que las luces son grandes y que no tiene pilas intermedias. Entonces estás diseñando un puente de 10 metros sin pilas intermedias y le das la recomendación al diseñador estructural. Entonces ahí estás dando unas recomendaciones y conclusión. Se considera que el puente funciona para vehículos livianos. ¿Por qué? Porque el diseño no permitió que tuviesen condiciones suficientes. El diseño hidráulico no da condiciones suficientes para que el diseño estructural o el diseño de vías sean para vehículos pesados, por ejemplo. Entonces tú puedes dar eso en las conclusiones o recomendaciones del trabajo. La bibliografía, nuevamente, debe cumplir con las normas APA. Por ahora, si no hemos dicho lo contrario, todos los talleres e informes deben cumplir estas condiciones que están aquí en esta presentación y lo que hemos dicho a lo largo de esto. Debe contener una metodología, objetivos, introducción, etcétera, y todo debe cumplir con las normas APA. Esta es una de las diapositivas que más me gusta y que me ha librado de muchos problemas al final de semestre. Y no sé si esto se los dije a mis estudiantes de hidrología, pero en algún momento uno de los estudiantes me dijo: profesor, usted no tiene sentimientos al final del semestre. Y yo le dije: sí, tengo sentimientos, y desde ese momento decidí colocar todos mis sentimientos en una diapositiva al inicio del semestre y que no se vaya hasta el final del semestre y que todo el mundo vea mis sentimientos desde el principio del semestre. Y mis sentimientos son de esta forma: son blancos y puros, limpios, son blancos puros, son muy buenos, mis sentimientos son muy buenos, yo quiero mucho a mis estudiantes y por eso mis sentimientos son bellísimos, son blancos y puros. Y profesor, pero póngale sentimiento a la nota, me dijo el estudiante, y yo en esa oportunidad, como no había mostrado esta diapositiva, no me dio tiempo de decirle que mis sentimientos llegan hasta aquí. Mis sentimientos llegan hasta 2.94, porque con 2.94 me da a mí la posibilidad de revisar la asistencia a clase, de revisar los talleres y los trabajos que realizaste, a ver si eso me da a mí de, por ejemplo, colocarte uno de los talleres o una de las calificaciones de talleres y de trabajos, llevarlo de 3 a 3,5 o a 3, o 3,5, 3,8, dependiendo de tu asistencia, de la calidad de tus trabajos, de la calidad de tus informes. Y si tú tienes un 2.94, esa calificación de ese taller de 3 a 3.95 a 3.98 fácilmente te puede palancar tu definitiva de 2.94 a 2.95, ¿cierto? 2.94 a 2.95, y con ese 2.95 ya el banner, que es el sistema, te va a llevar a ti a un 3, y así de esa forma pues te queda la asignatura ganada, bien merecida, porque tú asististe a clase y porque presentaste buenos trabajos. Entonces yo todo eso lo tengo en cuenta. A lo largo del semestre, yo todos los talleres y todos los parciales, yo ayudo en esas calificaciones a lo largo del semestre. Por eso al final del semestre mis sentimientos llegan hasta aquí, hasta 2.94. No puedo ayudarles más para todos los que quieran pedir auxilio al final del semestre. Ese estudiante me dijo: profe, pero métale sentimiento a la nota.
y resulta que ese estudiante estaba en 2,88, 2,89. Profesor, pero nada más me va a llevar 2,95, que el sistema me pone un 3. Y yo no sé si él sabía utilizar la calculadora, pero para yo llevarlo de un 2,88 o 2,89, que era lo que tenía, a un 2,95, tenía que pasarle uno de los cortes, en uno de los cortes o en uno de los parciales, perdón, en uno de los parciales, tenía que ayudarle y pasarle la nota de un parcial de, de 2 con algo a 4. Entonces es una cosa asombrosa. O sea, tú vas a llevar un parcial de 2,5 o 2,8 a un 4. Eso es una injusticia para todos aquellos lindos y bellos estudiantes que cumplieron a lo largo del semestre con sus buenas calificaciones. No es posible que yo venga a aumentarle a un solo estudiante en un parcial más de un punto para que a él le quede la nota en 2,95. Por eso, a lo largo del semestre yo hago un parcial y si yo subo 0,1 o 0,2 en un parcial, se lo subo a todos. ¿Está claro? Siempre lo he hecho así y si vieron asignaturas conmigo saben que es así. Si subo en un parcial, lo subo a todos y si le rebajan un parcial, también le rebajo a todos. ¿Está claro? Entonces, esas son las características que tenemos aquí en estructuras hidráulicas. Algunas de las mecánicas que he tenido en la distribución a lo largo del semestre. Los parciales normalmente son parciales donde ustedes están diseñando una estructura hidráulica, ¿cierto? Normalmente, y ahora en clases remotas, les recomiendo que descarguen en sus computadores y que tengan computadores para hacer los parciales. No, no les recomiendo hacer los parciales en celular o algo así por el estilo. Háganlos en computador y tengan computadores a la mano. ¿Por qué? Porque normalmente yo los exámenes en estructuras hidráulicas lo hago de la siguiente manera. Y este semestre lo voy a decir desde el principio por las condiciones que tenemos de estas clases remotas. Yo entrego el parcial, en el día del parcial, hasta la hora de finalización del parcial, yo les recibo el parcial. Y normalmente al día siguiente, si alguno quiere entregarme el parcial resuelto nuevamente, lo puede hacer. Yo recibo el que me entregas el día del parcial y al día siguiente te recibo las correcciones que realice. Porque, profe, vean, no me dio tiempo de resolverlo completo o me equivoqué, hice un diseño diferente, etcétera. Entonces te doy hasta el día siguiente. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Normalmente tiendo a hacer los parciales el viernes. ¿verdad? Tiendo a hacer los parciales el viernes. En caso de que los haga el lunes, ustedes me entregarían el parcial el mismo día, lunes, y el corregido me lo entregarían el martes, por ejemplo. O si lo hacemos el viernes, normalmente los hago los viernes, hacemos el viernes, me entregarían el parcial que ustedes complementen el sábado. De esa forma, yo computo esas dos calificaciones, normalmente. Le doy un porcentaje, dependiendo la dificultad del parcial. Algunas veces lo pongo 50 y 50, o otras veces lo pongo 60-40 o 70-30. Ojo con eso. ¿ya? El día del parcial, dependiendo de la dificultad, yo definiré si es 50-50, 60-40 o 70-30. El que me entregan el día que hagan el parcial, en la hora o las 2 horas del parcial, me entregan eso y al día siguiente me entregan el complemento o el corregido, ¿cierto? Normalmente le ponemos un tiempo límite, entonces para que lo tengan en cuenta, tanto el día del parcial, sea 1 hora o 2 horas del parcial, y al día siguiente tiene 1 hora en el cual suben el parcial corregido,
cierto, cuando estábamos presenciales me lo llevaban en físico, pero ahora les recomiendo que tengan a la mano cualquier celular, sea el de ustedes o sea de cualquier otra persona que les pueda prestar un celular, le toman fotos al parcial, porque eso normalmente se hacen a mano, entonces le toman fotos y me suben las fotos a Sabio a los links que normalmente comparto. ¿Está claro? Entonces, de esa forma hacemos los parciales. Si alguno tiene una pregunta hasta aquí, levante la mano, comparta la duda antes de seguir con el contenido del curso. Profe, Bueno, tengo una duda, es para ver si lo tengo claro. ¿quién O me sea, habla? Luis Godín. Luis Godín. Listo, Luis. Cuéntame, Luis. Profe, es para ver si lo tengo claro. O sea, en los parciales nosotros lo hacemos a la hora que usted lo ponga y al día siguiente tenemos plazo para también enviarle si corregimos algo de esos parciales, Complementarlo. ¿cierto? Sí, sí, Y porque no, esta, te completo la idea. La idea es que esta asignatura ustedes se encuentran con los primeros diseños, ¿cierto? Ustedes van a diseñar. Y, y- y yo entiendo que por ser los primeros diseños que ustedes se van a encontrar, ustedes van a tener toda la mano, porque uno cuando diseña ingeniería tiene toda la mano. A ti no te quitan, el que te contrata a ti no te dice, no, no uses ningún libro. No, yo por eso hago los exámenes de estructuras hidráulicas, son con libro abierto e igual lo pierden, pero lo hacen con libro abierto, con internet, con todo lo que tengan a la mano. Y hoy en día lo hacen hasta en equipos de WhatsApp y ahora con Teams, que esto deja hacer equipos, lo hacen en equipos y no tengo ningún problema con eso. Y si lo hacen en equipo y todos lo pierden, bueno, todos lo perdieron. Pero te doy la oportunidad de que corrijas los errores y de que afiances el conocimiento al día siguiente. ¿Ya? Entonces el parcial va a constar de dos fases. Eso me ha funcionado mucho. Consta de dos fases. La presencial, que haces allí a la carrera, el día del parcial, haces tu diseño. Algunos en el día del parcial han sacado notas más de 4. Hacen unos buenos diseños el día del parcial en las 2 horas, se hacen unos buenos diseños, se van al grano. ¿Por qué? Porque estudiaron juiciosos, se hicieron bien el diseño y han sacado más de 4. Otros han sacado menos de 2, ¿ya? Pero con lo que hacen al día siguiente se dan cuenta que les faltó, les da tiempo de volver a estudiar, les da tiempo de repasar y compensan la nota. Entonces sacaron menos de 2, de pronto con la corrección se les computa y ya de pronto llegan a un 2,8 o a un 3 o un 3,10 y ya les queda mucho más fácil con una nota de un 3 algo en el parcial y es más fácil llegar a esa nota. Listo, ok. ¿qué me ibas a decir? No, y con respecto a lo de los porcentajes, ya usted estipula qué porcentaje tiene el presencial y lo que nosotros le enviamos. Exactamente, depende de la dificultad, depende de la Ok, dificultad. Entonces, yo digo, ok, está muy difícil el presencial, entonces va 50-50. O este les di 2 horas, o de pronto en algún momento me dicen, profe, déjenos terminar, entonces le doy 2 horas y media. ¿Ya? En algún día, un viernes, le di hasta las 9 de la noche, por ejemplo. Entonces les di hasta las 9 de la noche, entonces ese parcial listo. Acordé que en ese momento les doy hasta las 9 de la noche, pero el parcial les vale el 70 y lo que me entreguen al día siguiente les vale el 30. No, listo, profe, sí, porque los dejé hasta las 9 de la noche que trabajaran de 7 a... la clase era de 7 a 8 también, pero entonces les di hasta las 9. ¿Cierto? Les dije, bueno, les doy hasta las 9 y negociamos el que me van a entregar al día siguiente con un 30%. Y listo. Así vamos acordando. ¿Ya? listo, profe, gracias. Ok, listo, Luis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si más nadie tiene preguntas, entonces continuemos. Eh, Contenido general del curso. Estructuras de disipación de energía. Esta es una de las asignaturas donde, o de los capítulos donde vemos lo que nosotros en ingeniería conocemos como grandes estructuras. Estructuras de disipación de energía y aquí vemos lo que conocemos nosotros como grandes estructuras también. Y parte del conocimiento que para ustedes va a ser nuevo, que vemos en ese capítulo,
lo vamos a utilizar también en ingeniería de ríos y vemos bastante que tiene que ver con el contenido de la parte de hidráulica, ingeniería de ríos. Vemos algunos detalles de obras de desviación, vemos drenaje transversal y estructuras de caída. Drenaje transversal es principalmente aplicado a villas, la mayoría de ellas. Estructuras de caída son otro tipo de estructuras también utilizadas en disipación de energía. Y específicamente después nos enfocamos en drenaje en carreteras, que esa es la parte de lo que nosotros llamamos obras de arte. No sé si alguna vez han escuchado hablar en ingeniería civil de las obras de arte. Algún momento uno de los practicantes que le evaluaba las prácticas, profesor, ya le entiendo que son las obras de arte, yo se los dije en clase. Las obras de arte son las estructuras hidráulicas en vías, entonces se les conoce como obras de arte. Entonces, esas son estructuras de drenaje de carreteras o estructuras de drenaje de vías. Entonces, eso a grandes rasgos son los temas generales que vamos a ver, son bastantes temas y en la mayoría de ellos hay bastante conocimiento nuevo para ustedes o que aportan a la parte hidráulica que ustedes ven. La bibliografía, principalmente el libro que seguimos a lo largo del curso es el libro de estructuras hidráulicas de Novak. En la biblioteca tengo entendido que hay uno solo, no sé si habrán comprado el otro, pero este es Estructuras Hidráulicas de Novak. Vamos a utilizar en alguna parte del curso el manual de el INVIAS, el manual del INVIAS tiene una sección donde aplica el diseño de estructuras hidráulicas en vías y dentro del manual del INVIAS, en diseño de estructuras hidráulicas, uno de los software que recomiendan es el software del Highway Administration de los Estados Unidos para vías. Entonces, vamos a utilizar este software para realizar unos diseños a final del semestre. Tal vez no nos dé tiempo de usar el HEC-RAS. De todas formas, este es un software para el diseño de estructuras hidráulicas. No sé si en hidráulica ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Algunos de sus profesores, no sé si el profesor Oscar Coronado y el profesor Mauro Massa, si la vieron con él. Por favor, alguno que me avise si alcanzaron a trabajar con HEC-RAS. Alguien que active el micrófono y me diga sí o no. Por aquí hay una mano levantada. Hidráulica con el profesor Mauro y no tuve la oportunidad de ver con el software. Ok, listo. Profe, el año pasado alcanzamos a utilizar. Bueno, por aquí tengo la mano levantada. Discúlpeme, vamos a ir en orden. Andrés Felipe. Andrés Felipe, la mano levantada y dime que... Profe, con el profesor Oscar en hidráulica alcanzamos a trabajar en el programa GERRAS. Interesante, por cierto. Lo alcancé a probar bastante. Ok, listo. Entonces, aquí lo vamos a utilizar y me sirve que varios de ustedes lo hayan trabajado para que se lo compartan a los compañeros que no lo hayan trabajado. ¿Ya? Se lo compartan y desde ahora sepan que lo van a trabajar, no lo desinstalen de sus computadores y ténganlos allí presentes. Santiago, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes la palabra? Profe, el año pasado que se hizo el primer seminario que hubieron varias capacitaciones y entre esas fue una con el programa HEC-RAS. Ok, listo. Esa fue la que dio el ingeniero Edwin Martínez. Yo estaba ahí presente, ¿no? Sí, señor, usted estaba ahí. Ok, listo. Esa es Software Racks. Entonces, es bueno que retomen los apuntes, lo que alcanzaste a conocer con Edwin,
muy buenos los que estuvieron allí presentes. Miguel Ángel, ¿tienes la mano levantada de la palabra para saber qué? Oh, Miguel Andrés, profe. Miguel Profe, Andrés, perdón. profe, no se preocupe. Profe, una pregunta. Nunca había utilizado y tampoco había escuchado el programa, pero para obtenerlo hay que tener licencia o algún tipo de No, cosas así. son libres, son libres. Los softwares son libres, tanto el HY8, es el nombre, HY8, que es el que recomiendan en el manual del INVIAS, como el HEC-RAS, son libres, son software libres, ¿está claro? Son software libres, muy buenos, muy bacanos, se emociona uno tanto que pierde días completos jugando con ellos, cambiando las variables, que es lo que vamos a aprender aquí, vamos a aprender en eso. Entonces, pueden, ¿quién fue el que me habló? Andrés, tú fuiste el que me dijiste que sí lo habías trabajado. No estoy seguro si fue Andrés, pero si fue Andrés, Sí, entonces, profe. ok, listo, Andrés. Yo te agradezco que me apoyes ahí con los compañeros para trabajar eso y los que estuvieron en el seminario que dio el ingeniero Edwin Martínez también para eso. Jennifer Alejandra Renoga, siempre pronuncio mal tu apellido, quería confirmar. Jennifer, ¿tienes la palabra? No, profe, yo lo decía para decirle que yo la di en el programa porque medio explicó. Me va a preocupar. Jennifer, no te escuchamos, tienes la mano levantada. Profesor, no, yo la había levantado para decirle que yo sí la conocía porque el profesor Coronado alcanzó a explicárnoslas. Ah, también viste con el profesor Coronado. Ok. Excelente. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, tengo a varios aquí que alcanzaron a ver con el profesor Coronado y el profesor Mauro Massa, algunos semestres les da tiempo también de colocar a los estudiantes a usar el software. ¿Quién más tiene la mano levantada por aquí? Camilo, no sé, Camilo tiene la mano levantada. Jennifer, puedes bajar la mano para no. Ok, listo, Jennifer. Ah, no, mentira, no era Camilo, perdón. Era Jennifer la que tenía la mano levantada. Listo. Entonces, muchachos, para que desde ahora se vayan descargando manual del Invías, se vayan descargando software que les dejo aquí en esta bibliografía, esta página. No me dio tiempo de corroborar si estaba en los links habilitados. El semestre pasado me tocó cambiar el link en la última semana porque a veces los cambian o los actualizan. De todas formas, en esta referencia bibliográfica están las guías y los nombres de los software. Y como siempre, uno de los libros amados en hidráulica es el libro de Ventechou. Personalmente me encanta el libro de Ventechou. Tiene todo lo que uno necesita para el conocimiento de la hidráulica y el diseño de estructuras hidráulicas muchas veces. Entonces, esa es la bibliografía. Los temas que les había prometido para el examen de conocimiento previo que vamos a hacer la próxima semana. El examen de conocimiento previo, el examen inicial, ya dijimos que tenía el valor de un 10%. Vamos a evaluar temas de mecánica de fluidos. Vamos a hablar un poco de ecuaciones de energía. Vamos a hablar un poco de flujo en tuberías. Vamos a hablar de tipos de flujo. Estos son número de Reynolds y número de Freud. Hablando de los tipos de flujo, tienen que repasar un poco número de Reynolds, número de Freud. Vamos a hablar un poco de lo que ustedes vieron en mecánica de fluidos, lo que era el diseño en tuberías. De la hidráulica de canales abiertos, vamos a ver las ecuaciones de energía, tipos de flujo y diseño de canales. En general, todo esto van a tener preguntas en el examen de conocimientos previos. En el día de hoy vamos a repasar un poco algunos de estos conceptos
con el fin de iniciar el curso de estructuras hidráulicas. Este examen lo hacemos la próxima semana. Dependiendo de que me confirmen las matrículas, lo haremos el viernes, ¿cierto? Para el examen de conocimientos previos, también sigo la misma metodología. Me pueden responder el mismo día y al día siguiente pido las correcciones. En los porcentajes normalmente lo hago 70-30, para que lo tengan en cuenta desde ahora. Normalmente lo hago 70-30. 70 el día del parcial, porque son conocimientos que ustedes ya deben tener, y al día siguiente cualquier corrección que tengan que hacer al examen que hicieron, el día del examen, perdón, el día del examen inicial. Entonces, cualquier corrección o observación que tengan que hacer. Entonces, listo, aquí les regalo todos los temas que vamos a evaluar y hoy vamos a hablar un poco de estos temas. Entonces, a partir de ahora empezamos con los temas de estructuras hidráulicas. Son las 8:05. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Hasta antes de empezar con el curso. Aprovechando que ya todos nos conocemos, el avance es mucho más profe, fácil. una pregunta. Sí, ¿Usted la grabación de la clase, usted la monta en Sabio? sí, yo listo. se las comparto. Yo las estoy montando las clases. Normalmente las monto a los 2 días o a los 3 días en YouTube, que me deje descargarlo, etcétera. Los comparto en YouTube y los comparto en OneDrive, la nube OneDrive de la facultad. Entonces, ahí pueden ver las clases y en esa nube, si se van al canal, entonces al canal de YouTube y al de OneDrive, creo que pueden observar las clases del semestre anterior, de las que se alcanzaron a grabar el semestre anterior. Entonces, pueden, incluso los que tengan tiempo, las clases siempre son de 1 hora o 2 horas, entonces siempre es tiempo, pero tú puedes ir avanzando en YouTube y se deja ver las clases de semestres anteriores y te puedes adelantar a las clases también. Entonces, eso es lo que está permitiendo esto de la pandemia, nos está permitiendo dejar clases grabadas y ustedes pueden adelantarse en algunos momentos. Entonces sí, yo las comparto tanto en YouTube como por Sabio. En Sabio les comparto el link a los enlaces de YouTube y de OneDrive. ¿Está claro? Entonces, eso es. Gracias. Ok. Por acá en el chat, Santiago García dice que el link para descargar el programa no funciona, sale un error. Te pregunto, Santiago, ¿el link sí abre la página o el error sale al momento de descargar el programa? Al momento que le das descargar. No, profe, no sale ni la página. Sale, pongo el link y enseguida sale, no, sale en blanco. Sale en blanco. Bueno, voy a revisarlo a ver si de pronto lo comparto. Dame un segundo, es más. Voy a ensayarlo. ¿Dónde está el link? Dame un segundo. Voy a ensayar el link de una vez para que sí lo tengan bien. Como les compartí varios links, entonces uno es el del HEC-RAS y el otro es el de... Ajá, entonces ese que eso lo cambian periódicamente. Efectivamente no me funciona. ¿Por qué no funciona? No. Voy a actualizarlo enseguida. Denme un segundo, muchachos, estoy corroborando la página. Ok, listo, esta sí es. Y voy a actualizar enseguida la presentación. Y se los estoy colocando en estos momentos en el chat el link que sí me abrió.
ahí seleccionan la versión. Normalmente descargan la completa que viene con los manuales. La completa que viene con los manuales. Y voy a corregirlo en la presentación. Voy a corregirlo en la presentación. Listo. Voy a guardar la presentación. Y voy a guardar también para compartírselas en Sabio, la presentación corregida. Listo. Aquí estoy guardando. Permítanme un segundo. Ok. Listo. Vamos nuevamente a compartir pantalla. Y ahora sí. El link que compartí en el chat, ese sí les abre. Sí, profe, ese sí, ya sirvió. Ok, listo. Excelente. Sí, actualizaron la página. Incluso tiene diferentes. Eso es normalmente cada vez que actualizan la versión, me va a tocar descargar esta versión que parece que es diferente a la que yo tengo. ¿No? Ok, y el otro, el del manual del Invías. El manual del Invías. Ok, excelente. Menos mal me avisaste porque así me permite a mí corregir la presentación enseguida. El semestre pasado ocurrió lo mismo. Actualizaron la página y yo la había corroborado una semana antes. Esta no la corroboré, sino como en diciembre o algo así. No la corroboré ni hoy ni hace una semana. Entonces es más complejo. Ok. Listo, volvamos. Los que vieron clase de hidrología conmigo, creo yo que recuerdan que en algún momento yo les decía que todo en este mundo se da por diferencia de energía. Diferencia de energía. Y en hidráulica no es la diferencia. Hidráulica cumple con esas condiciones de energía. Y ustedes en hidráulica debieron ver este perfil que estamos viendo aquí a la derecha en canales abiertos. Este es un perfil hidráulico donde tenemos una pendiente de fondo y en esta pendiente, sobre esta pendiente se desplaza un flujo que tiene una pendiente superficial, diferente a la pendiente de fondo. Pueden tener pendientes diferentes. Normalmente la mayoría de los cálculos hidráulicos, algunos consideran que la superficie del agua se da en una línea paralela a la superficie del fondo, el fondo del canal, se dan paralelos. Pero lo más normal es que la superficie del agua tenga una pendiente diferente a la pendiente del fondo. ¿Está claro? Y de aquí, dependiendo de cómo sea la pendiente de fondo y cómo sean las pendientes o el perfil superficial, por decirlo así, el perfil superficial del flujo, dependiendo cómo sea el perfil superficial del flujo, vamos a tener los tipos de flujo. Entonces, les agradezco que pasen ustedes a recordar los tipos de flujo que se dan, cómo son los tipos de flujo según el perfil que se tiene. Entonces, hay unas letras que los identifican, S, M, etcétera. Entonces, ustedes van a averiguar cuáles son los tipos de flujo, ¿cierto? Las clasificaciones de los tipos de flujo según la superficie, el perfil superficial que tiene. Entonces, vamos a ver características importantes del flujo en canales abiertos. Vamos a empezar por flujo en canales abiertos y vamos a ver lo que es la ecuación de energía. La ecuación de energía, vamos a tener primero un alfa en esta ecuación, que es el coeficiente de energía para velocidades. Una de las características que tenemos es que este valor de energía que tenemos aquí, que lo damos en altura, si recuerdan la ecuación de Bernoulli, entonces
esta ecuación para canales abiertos sale de el balance de energía en un canal abierto y las pérdidas de energía que se dan a lo largo de ese canal. Tenemos que, en el fondo, vamos a tener una altura Z, que es la altura de un nivel de referencia, una altura Z. Esta altura Z es lo que nosotros normalmente llamamos los ingenieros civiles la altura topográfica, ¿cierto? Altura topográfica del fondo del canal. Cuando hace un levantamiento topográfico, los levantamientos topográficos normalmente se levanta el eje del canal y hacia los lados para levantar el perfil o el perfil longitudinal, que es este que tenemos aquí a la derecha, y la sección transversal del canal, que es esta que tenemos aquí. Entonces, la sección transversal del canal es esta y el perfil longitudinal es este. El perfil longitudinal te da la pendiente y la sección transversal te permite a ti encontrar el área hidráulica para esta sección que tienes con una altura determinada, lo que nosotros normalmente conocemos como la altura hidráulica o la altura del nivel del agua o tirante. No sé si en algún momento alguno de sus profesores utilizó ese término. Si alguno habilita el micrófono me dice si sí o si no. Por favor, tirante hidráulica o altura hidráulica. ¿Sí la utilizaron? ¿Alguien que me escriba que sí o que no? Por favor, necesito confirmar si ese término está claro porque lo vamos a utilizar. Sí, ok, Dayana escribió que sí, entonces si alguno no lo conoce, ya yo asumo que sí, que todos Profe, la conocen el verdad, término de no. tirante hidráulica. ¿Ah? Lo podría ¿Quién más? explicar a manera de resumen. De manera breve, ¿qué te puedo explicar? Tirante hidráulica o altura hidráulica. Altura hidráulica es el nivel desde el fondo hasta la superficie del agua. Y esa es, en este caso, esta D que tenemos aquí. Esta es la D del libro de Ventechou. Esta es la del libro de Ventechou. Esta D que tenemos aquí es la altura hidráulica. Normalmente nosotros la simbolizamos con una Y, con una I. Si recuerdas, la Y, calcule la tirante o la altura de agua para el canal. Entonces, esas son las características, la tirante hidráulica. Y con esa tirante hidráulica, posteriormente tú puedes calcular el área hidráulica del canal. Y con el área hidráulica del canal, posteriormente puedes calcular tanto la velocidad, esta que tenemos aquí, que también la calculas, como el caudal. Entonces te permite tirante, área, caudal y velocidad y caudal. Van muy relacionados. Área, velocidad y caudal van relacionados entre sí. Entonces tenemos el coeficiente de energía para velocidades no uniformes. Las velocidades no uniformes es cuando tenemos variaciones de velocidad a lo largo del perfil del flujo. Entonces, esas son las características que podemos observar. Normalmente, entonces, identificamos diferentes puntos de control a lo largo de una tramo de canal, llamémoslo así. Este es tramo de un canal y esta es la sección de un canal. Este que tenemos a la izquierda es la sección del canal, la sección transversal, y este es el tramo del canal. Entonces, en el tramo del canal, en diferentes puntos, aquí tenemos 1, 0 y 2, entonces en diferentes puntos tú puedes tener la sección en 1, la sección en 0 y la sección en 2. Y en cada una de estas secciones, si en un instante de tiempo específico tú tienes velocidades diferentes, entonces tienes velocidades variables y tendría un flujo no uniforme. Esa es la característica que tenemos. Entonces,
Esas son las características del flujo. Vamos a preguntar en la evaluación la próxima semana en qué consiste flujo uniforme, flujo no uniforme, flujo variado, etcétera. Vamos a estar preguntando cada una de esas características. Tenemos entonces energía, permítanme un segundo, estamos aquí, las características, listo. Energía del flujo en canales abiertos, continuamos hablando. Tenemos la ecuación, esta parte de, esta ecuación inicial es a partir de la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a ver la ecuación para energía. Ecuación aplicable para los flujos paralelos o gradualmente variados. Esta ecuación aplicable para flujos gradualmente variados cuando tenemos aplicado Bernoulli en la sección que estamos trabajando. Entonces tenemos, bueno, el que me preguntó si le quedó claro que era la tirante. Entre otras cosas, la tirante es esta altura que está aquí. Altura de la lámina de agua desde el fondo, de forma perpendicular, desde el fondo hasta la superficie. Esa es esta D que tenemos aquí. Esa es la tirante. ¿Ya? Esa es la tirante que tenemos aquí. Ok. Vamos a ver si esto me deja borrar aquí. Ok. Listo. Entonces, esta ecuación la podemos aplicar en dos puntos diferentes. Por eso acá les hacía la observación, esta es la diapositiva anterior, les decía aquí tenemos tres secciones. Una sección donde realizamos el control y tenemos dos secciones más. Una, lo que nosotros conocemos, cuando tú te ubicas en una sección, voy a salir aquí un segundo para trabajar más cómodo, para trabajar más cómodo desde PowerPoint. Vamos a ver aquí. Ok, excelente. Aquí se trabaja un poco más cómodo y este me va a permitir a mí dibujar aquí lo que quiero dibujar más fácil. Ok. Entonces, ¿qué me permite a mí? Si están viendo la presentación, ¿me confirma alguno por allí, por favor? Activa el Sí se ve, micrófono. profe. Ok, Sí, listo, se ve. gracias. Sí, profesor, sí se ve. Gracias, listo. Sí, Ok. profe. Tenemos, entonces, una sección aguas arriba, si saben que le decimos aguas arriba, y una sección aguas abajo. Esta sección aguas arriba y sección aguas abajo, en estos casos, es para este flujo que tiene un sentido así. Y la sección de control va a estar dada en este punto que está aquí. ¿Cierto? Entonces yo estoy analizando la sección 0 que tiene sección 0, fíjense ustedes aquí dice sección 0, la sección 0 tiene estas características y va a tener un área hidráulica dada dependiendo de la altura de la lámina de agua en ese punto. Esa va a ser la altura y esa va a ser el área hidráulica de esa característica. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, tú vas a tener unas condiciones agua arriba y unas condiciones agua abajo. En este caso específico del ejemplo, las condiciones agua arriba te la da la sección 1 y las condiciones agua abajo te la da la sección 2. Tú puedes aplicar la ecuación de balance de energía entre la sección 1 y la sección 2. Y la sección 2, lo que tiene adicional la sección 2 son estas pérdidas de energía. Estas son las pérdidas de energía, al igual que en las tuberías. Las tuberías tú tienes unas pérdidas de energía a través de un conducto totalmente cerrado. Entonces, aquí en canales abiertos, tú vas a tener un flujo que va a tener fricción con todas las paredes,
el fondo y las paredes de la sección. Como vas a tener fricción con el fondo y las paredes de sección, tú vas a tener unas pérdidas que normalmente se conocen como H sub F. Las simbolizamos igual porque este es a partir de la ecuación de energía de Bernoulli. Entonces ya sabemos, entre la sección 1 y 2 yo voy a tener unas pérdidas también en este canal abierto. Eso lo vieron ustedes en hidráulica. Características importantes. Tenemos, hay velocidades en el numerador. Velocidades en el numerador. Estas velocidades en el numerador entonces son, permítanme un segundo, estas velocidades en el numerador, observen ustedes que las velocidades están elevadas al cuadrado, ¿ya? Velocidades están elevadas al cuadrado. Entonces, ellas varían en potencia de 2. Varían en potencia de 2, elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con una pequeña variación de la velocidad, yo voy a tener que, al elevarla al cuadrado, va a tener una mayor variación en el valor de la energía. ¿Está claro? Una mayor variación en el valor de la energía. Pero, si yo tengo que esta velocidad tiene valores inferiores a 1, ojo con esta característica, tiene valores inferiores a 1, al yo elevarla al cuadrado, ese número se convierte en un número muchísimo más pequeño. Entonces la energía se reduce muchísimo más. Entonces con valores inferiores a 1, cuando estemos trabajando velocidades muy bajas, debemos tener mucho cuidado en los diseños. Entonces los extremos en velocidades para nosotros que diseñamos estructuras hidráulicas es de mucho cuidado. Las velocidades muy bajas, inferiores a 1, me dan características que la energía se reduce demasiado. Y las velocidades muy altas, entonces me dan valores donde la diferencia de energía se incrementa bastante también. Entonces, esos son dos características importantes que debemos tener en cuenta en el momento que estamos realizando los cálculos. En el momento que estás realizando el cálculo, tú dices, esto me está dando velocidades muy pequeñas, tengo que tener mucho cuidado. O esto me está dando velocidades muy altas, tengo que tener mucho cuidado. Y una de las preguntas que viene ahora es si ustedes recuerdan los tipos de flujo. ¿Recuerdan flujo crítico, subcrítico y supercrítico? Estos tres tipos de flujo entonces tienen ciertas características. El flujo crítico te da la característica de energía mínima. El flujo subcrítico entonces te da características de velocidades bajas. Y el supercrítico te da las características de velocidades altas. De esas vamos a hablar enseguida. Entonces son las tres características de los flujos que podemos tener. Y se dan o se definen con base en los valores de energía específica. Los valores de energía específica que nosotros encontramos en canales abiertos me permiten definir si mi flujo es crítico, supercrítico o subcrítico. Y para estas características de energía, voy a tener que, si con respecto al fondo del canal, ¿cómo se da esta energía? Con respecto al fondo del canal, entonces ya estamos hablando de condiciones para la tirante. ¿Cuáles son las características de la altura de la lámina de agua? Este coseno del ángulo que tenemos aquí, el coseno del ángulo, tiene que ver con el ángulo horizontal, este que está aquí. Bueno, aquí se me fue un segundo, permítanme. Esto es una línea, supongamos que esta es horizontal, bueno, aquí sí me quedó mejor. Y este es el ángulo del cual le estamos haciendo el coseno. Cuando ese ángulo te da una superficie casi plana, saben ustedes que para ángulos cercanos a 0, el coseno del ángulo es casi 1, ¿cierto? Para ángulos muy bajos, entonces se considera que para ángulos muy bajos o pendientes muy planas, el coseno es casi que 1, entonces todo este término se convierte en la tirante.
todo este término se convierte en el valor de la tirante y te quedaría la tirante más la velocidad al cuadrado sobre las veces la gravedad. Algunas veces el coeficiente de velocidad se considera 1 y se desprecia, se considera 1 y tenemos que sería la tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto para cuando los ángulos son muy pequeños o la pendiente del fondo es muy plana. Eso lo deben saber ustedes de hidráulica. Característica importante y que hacemos énfasis aquí. Aquí en Cartagena yo he tenido que diseñar canales con pendientes de 0.23%. Son de las pendientes más bajitas que en las cuales yo he tenido oportunidad de diseñar. Alguna vez diseñé con una pendiente de 0.23, 22 más o menos. Entonces, si tú tienes eso en porcentaje, llévatelo al ángulo que puedes tener. Son ángulos muy bajos, pendientes del 0.23%. Si tú tienes una pendiente del 0.23%, eso aquí en Cartagena es típico en las zonas como el centro de Cartagena, como Boca Grande y la zona como el Crespo y el Cabrero, ¿cierto? Entonces, centro, Crespo, el Cabrero, bueno, menciono esas porque, bueno, en el centro no he diseñado nunca, pero he tenido la oportunidad de realizar diseños en Boca Grande, en el Cabrero y en Crespo. Son las pendientes más planas que he tenido. Entonces, en esos lugares he tenido pendientes del orden de 0.2% y con esas pendientes tan bajas, la energía que calculamos depende principalmente de la velocidad del flujo. La energía es muy poca energía consecuencia de la pendiente que te puede producir un cambio en la velocidad. No, la velocidad está dada principalmente por el flujo, la pendiente te da muy poca energía. Entonces, esas son las características que tiene. Tienes pendientes muy bajas que no te aportan mucho a la energía cuando tienes unas variaciones entre una sección y otra. Los cambios en esta diferencia de energía hidráulica que tenemos aquí, estos cambios que se observan aquí para la diferencia de energía hidráulica son muy poquitos. Entonces no tienes mucha energía disponible para permitir el flujo en el canal. Resulta que, ¿a dónde quiero llegar con este punto? Yo quiero llegar que entre mayor sea la diferencia entre este punto y este punto, pues mayor va a ser la velocidad que tienes en este sentido y mayor van a ser los caudales que vas a poder transportar. Entonces, en el diseño de estructuras hidráulicas, lo que nosotros queremos hacer es que la estructura me permita a mí el paso de un determinado caudal de diseño. ¿Está claro? El paso de un determinado caudal de diseño. Entonces, esas son las características que yo quiero. Yo quiero que en este tramo de la sección del canal, yo pueda permitir el paso de este caudal de diseño. Y si yo no tengo la energía suficiente para permitir el paso del caudal, entonces yo voy a poder estar inundando aguas arriba de ese tramo del canal. ¿Por qué? Porque si no tiene la capacidad, él está represando agua y en esta zona, aguas arriba, yo podré estar represando una cantidad de agua y podré estar inundando la zona, podré estar llenando de agua la zona. Entonces, esa es hacia allá es donde queremos ir, el análisis de la energía. ¿Qué sucede con esos diseños que yo realicé en Cabrero, en Crespo, en Boca Grande? No tengo suficiente energía para permitir el paso del caudal de diseño. ¿Cómo calculo? Yo aplico hidrología, encuentro las lluvias de diseño, determino el caudal de diseño y la estructura que yo diseñe debe permitir el paso del caudal.
Si no tengo suficiente energía, entonces existe la posibilidad de que yo requiera aumentar la sección de la estructura. Si es un canal abierto como este, o si es una tubería, si tengo una tubería circular, de pronto yo necesite aumentar el diámetro para tener más área hidráulica, y con una mayor área hidráulica, entonces yo tengo mayores velocidades y de la misma forma obtendré mayores caudales. Perdón. Entonces, ese es el punto al cual queremos llegar. Importante aquí es, permítame aquí, donde encuentro aquí el borrador. Aquí no sé dónde está el borrador. Regla, borrador, aquí está. Ok. Listo. Entonces, lo que quiero llegar a determinar es que si la sección del canal que estoy analizando tiene capacidad para transportar este caudal. Pero lo primero que tengo que hacer es encontrar la energía de este caudal de diseño. Entonces yo con este caudal de diseño yo podré encontrar las velocidades. Y con las velocidades entonces ya yo podría determinar la energía. O viceversa, si en caso tal de que yo quiera hacer, tengo la energía, tengo las velocidades de diseño y quiero encontrar el caudal. O tengo el caudal y quiero encontrar la energía. Tú te puedes regresar de un lado a otro. Normalmente para estos exámenes utilizan el computador y calculadoras programables que te permitan a ti realizar la iteración. ¿Está claro? Las ecuaciones en hidráulica se resuelven normalmente por métodos iterativos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si tienen el computador, ensayen cómo iteran en Excel, cómo hacen iteraciones en Excel. Y si tienen una calculadora que haga las iteraciones, pues les recomiendo que empiecen a entender el funcionamiento de su calculadora para realizar las iteraciones en los exámenes y en las evaluaciones. ¿Está claro? Profesor, Sí, disculpe. sí. Escuche, ¿me puede repetir esa parte? Es que la red me falló, disculpe. Listo. ¿En qué parte quedaste? Eh, eh, Juan, dijo que iba a ser algo importante sobre las iteraciones. Justamente antes de eso, la red se me cayó y no escuché y ya había pasado ya. Importante que tengan computador o calculadora en el cual sepan resolver ecuaciones de forma iterativa, para resolver variables de forma iterativa, ya sea en el computador o en la calculadora. Cualquiera de los dos que utilicen es válida. Y la recomendación mía es que empiecen a ensayar el funcionamiento de sus calculadoras y de sus computadores de la forma iterativa. En Excel pueden usar buscar objetivo, por ejemplo, es una de las formas iterativas de usar Excel, buscar objetivo. Si no saben, empiecen a buscarlo desde hoy, buscar objetivo para resolver ecuaciones, y en sus calculadoras, pues cada quien tendrá su calculadora y podrá realizar la solución. En muchos de los parciales, en medio de los cálculos, me preguntaban, profesor, en la calculadora no me da, y me mostraban la calculadora y ayúdeme, pero si la calculadora es tuya, yo hace muchos años no uso calculadora, yo todo lo hago en computadora, entonces no sé, o no podía ayudarle en sus calculadoras, pues son de ellos. Entonces, la recomendación que estoy dando siempre es que aprendan a utilizar los métodos iterativos en sus calculadoras para resolver las ecuaciones. ¿Está claro? Entonces, eso por un lado. No sé si esa era por donde habías quedado. Sí, señor, eso era, profe. Y otra cosa, me había quedado una duda sobre la sección 0 del canal. Esa es, en cada tramo, la sección, la parte superior
La parte que, perdón. Se te va la voz, no te alcanzo a entender Vale, la escúchame. pregunta. Bueno. Vale, lo que pasa es que, bueno, estaba esperando que explicara porque no me había quedado claro sobre la sección cero. La sección cero trata sobre la parte, o sea, usted sabe que nosotros analizamos por tramos los canales. Entonces, la sección cero siempre es la parte superior de cada tramo. La sección 0, en este caso, está siendo una sección de control. ¿Ya? Y define sección 1 y 2, aguas arriba y aguas abajo. 1, aguas arriba, 2, aguas abajo. 0, lo que nosotros normalmente conocemos como sección de control. Cuando estamos realizando cálculos hidráulicos, para los que utilizaron HEC-RAS, se dieron cuenta que tenían que introducir secciones por tramos, ¿cierto? Entonces tú ibas introduciendo secciones tramo a tramo. Cada tramo tú vas introduciendo una sección, otra sección, y así hasta que en todo el tramo tú puedes introducir varias secciones. En este caso, no es que tú siempre vas a tener una sección 0, no, sino que aquí a nivel de ejemplo, en el libro de VenteShow, ellos llaman sección 0 a la sección de control, con el fin de decirte, vamos a hacer unos cálculos entre la sección 1 y 2, ¿cierto? Y lo que el libro te da a entender, cuando tú lo lees detalladamente, es que entre la sección 1 y 2, tú vas a tener unas características intermedias en la sección 0. Eso es lo que quiere decir, en resumen, esa sección 0. Tú vas a tener unas características intermedias entre la sección 1 y 2. ¿Ya? Pero resulta que a lo largo de un tramo de canal, por ejemplo, tú tienes un tramo de canal aquí y tienes varias secciones a lo largo del canal. Tú tienes 10, 15 secciones, las que tengas en un levantamiento topográfico. Estas secciones del canal, dependiendo del detalle que necesites, tú puedes levantar. Si quieres un canal detallado en una zona urbana, se hacen secciones del canal cada 5 metros, por ejemplo. Pero un tramo que no requiera tanto detalle en una sección rural, tú puedes hacer tramos cada 20 o 30 metros incluso para realizar levantamientos. 20 o 30 metros es muy grande, normalmente se hacen cada 10 en una sección rural. Levantas los tramos cada 10 metros. Entonces, tú levantas las secciones. Supongamos que tengo un canal en una zona rural, están las secciones cada 10 metros. Y con estas secciones cada 10 metros, tú vas a tener en cuenta todas las secciones para realizar los cálculos. La ventaja que tiene el software es que cuando tú le introduces todas estas secciones, él realizará el cálculo que ustedes hacían en hidráulica en una sección, él lo hace todas al tiempo. Esa es la ventaja del software. Y el análisis del software es porque, eso lo vamos a ver un poco más adelante, él utiliza como, eso es métodos numéricos, calculas las variables espaciales, normalmente las llamamos X, ¿cierto? Entonces tú tendrías una posición X1 y una posición X2. Esas serían las variables espaciales. Y en el intermedio tendrías una posición X0. Entonces, en los métodos de cálculo, para cada una de estas secciones, él empieza a calcular aquí y esta sería su sección 0, ¿cierto? Entonces, él utiliza el cálculo de la sección 1 y de la sección 2, considerando esta como X0. Pero después, él se mueve hacia la siguiente sección. Y en esta siguiente sección, él convierte esta en el X0. Y cuando él convierte esta en el X0, él entonces asume que la sección 1 es esta que quedó arriba y la sección 2 es esta que está acá abajo.
Y después él se sigue moviendo y sigue a la otra. Cuando él sigue a la otra, entonces él tiene que en la sección 3, yo la llamo sección 3, ahora en estos momentos, que es esta. Entonces, él toma ahora esta sección como 0, y para esta sección, entonces, esta sería su sección aguas abajo, y esta sería su sección aguas arriba, ¿no? Y así sucesivamente. Él se va moviendo y va realizando los cálculos consecutivamente, ¿no? Algunos software trabajan de aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? Aquí se me dañó esto. Algunos software trabajan de aguas abajo hacia aguas arriba, y otros software trabajan de aguas arriba hacia aguas abajo. Bueno, cuando estén escribiendo los informes, me parece importante, aprovechando que estoy hablando de esto, aguas arriba y aguas abajo. Normalmente Word corrige debajo. Cuando tú escribes aguas arriba, él lo hace bien, pero cuando tú escribes aguas abajo, Word te corrige a aguas debajo. Eso está malo. En hidráulica se dice aguas abajo. ¿Está claro? Aguas abajo se refiere a la sección que está en el sentido de flujo abajo, y aguas arriba se refiere en el sentido de flujo hacia atrás, y esas son las secciones que estamos hablando. No sé si te respondí la pregunta. Uy, profe, magistralmente, muchas gracias. Excelente. Parece mentira y algunas veces, pero esto es lo que me agrada a mí y me hago el cuello así, porque es lo que no está escrito en los libros. Esto es lo que no sé cuántos se estén riendo, pero me agrada hacerme el cuello así de vez en cuando, porque esto es lo que no está escrito en los libros. Y son cosas que surgen de la interpretación de leer varios libros, ¿ya? De leer varias bibliografías. Entonces, es la interpretación que les da. ¿Cómo trabajan los software? Y es así. Y bueno, entre las muchas cosas, porque entiendo un poco de esto, y sus profesores, Coronado, el profesor Massa, la mayoría de los profesores que trabajamos en Aguas, no sé los de estructuras que tanto se metan con los software, trabajan bastante los software, pero no sé qué tanto se metan con los métodos numéricos, asumo que también, pero por lo menos el profesor Massa, el profesor Oscar y el profesor y yo, que somos los que estamos trabajando ahora mismo en la parte hidráulica en la tecnológica, pues a todos nos ha tocado aprender a trabajar los métodos numéricos y cómo funcionan estas ecuaciones. Yo tuve la oportunidad de dar clases de métodos numéricos en la Universidad de Antioquia, y eso me permitió a mí entender toda esta parte hidráulica mucho más a fondo. Por mi tesis de pregrado, mi tesis de maestría, también me permitieron eso. Ya cuando llegué a la tesis doctoral, pues entender todo esto se me hizo un poco más fácil, porque ya tenía un conocimiento previo a lo largo de todo ese tiempo. Pero esa es la forma como funcionan los cálculos numéricos. Utilizan la sección antes y la sección después y calculan las características de la sección intermedia. Y vas corrigiendo. Cuando pasas y conviertes esta sección 2 o esta sección 1, en caso que vayas hacia aguas arriba o hacia aguas abajo, todo depende. Él hace un cálculo en el cual utiliza los resultados obtenidos en la iteración anterior. Eso lo hace software. Hoy en día casi no se hacen a mano, pero a mí me encanta entenderlos a mano, porque para mí es mucho más fácil que cuando el software me está botando un resultado y yo digo, y entender más fácil que lo que tengo que cambiar es la velocidad, porque yo sé que la ecuación tiene en el numerador la velocidad y tengo velocidades muy bajas, tengo velocidades menores a 1, y que la velocidad está elevada al cuadrado, y con esas velocidades menores a 1 elevadas al cuadrado me están dando números muchísimo más pequeños, y es lo que me está afectando a mí los resultados, por ejemplo. O puede suceder el caso contrario. Caso contrario es, tengo velocidades muy altas y lo que me está afectando a mí los resultados es que estas velocidades muy altas están elevadas al cuadrado y dan resultados muchísimo más grandes. Entonces, ahí es donde está el ingeniero. El software no te da todo. Es el ingeniero que debe tener
la audacia y la capacidad de resolver todos estos temas. Lo mismo sucede con los ángulos, lo que les decía hace un momento. Cuando tienes ángulos muy pequeños, los resultados de los cálculos de senos y cosenos, tú puedes tener resultados muy variables. Por ejemplo, ángulos pequeños, los cosenos te dan valores cercanos a 1, pero los senos te dan valores cercanos a 0. Entonces, son características que tú dices, ok, esta ecuación utiliza una ecuación, este método utiliza una ecuación con senos. Entonces tengo ángulos muy bajos y por lo tanto los valores están cercanos a 0, por decirte un ejemplo. Entonces son cosas que tú debes tener en la cabeza y de pronto no acordarte de la ecuación como tal, pero sí saber que tiene seno y que lo tiene en el numerador o en el denominador y que te puede cambiar las magnitudes dentro de los resultados que tú estás calculando. Y de esa forma puedes llegar a resolver mucho más fácil el problema. Listo. Entonces, las simplificaciones. ¿Qué permitieron hacer las simplificaciones de la ecuación de energía? De la ecuación de energía, entonces, era lo que yo les decía hace un segundo. Si se consideran ángulos razonablemente pequeños, ese coseno pasa a ser 1 y la tirante se convierte en el primer término de la ecuación de energía específica. Y el segundo término de la ecuación de energía específica entonces pasa a ser caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por área al cuadrado. Y aquí tenemos que caudal sobre área, si ustedes recuerdan, caudal sobre área es velocidad. Aquí tienen el término de la velocidad al cuadrado. Este es el término. La velocidad no se ha ido para ningún lado, sino que lo estamos expresando en función del caudal. ¿Cierto? Muchas veces para nosotros en hidráulica y en hidrología es más fácil decir el caudal calculado es este y voy a tener un área determinada para este caudal. Las características que tenemos con esta curva es que yo voy a tener en cada sección una energía mínima, una energía mínima. Si esta es la ecuación de energía específica, en la horizontal tenemos energía y en la vertical la tirante. Entonces, para una sección específica del canal, en esa sección, a lo largo de la vertical, ¿cierto? Yo voy a tener diferentes variaciones. Entonces, yo voy a aumentar la tirante de la sección y a medida que aumento la tirante de la sección para un mismo caudal, voy a dejar el caudal constante. Entonces, digamos, yo tengo un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Ese caudal es constante. Y lo que yo voy a hacer es atravesar ese caudal de 1 metro cúbico por segundo en esta sección del canal. Pero yo me voy a preguntar, ¿qué pasa si el caudal pasa cuando la tirante está muy bajita o cuando la tirante está muy alta? Los que vieron clase de hidrología conmigo recuerdan que yo les decía, 1 metro cúbico son 1000 bolsas de leche. Entonces imagínense, 1 metro cúbico son 1000 litros, entonces son 1000 bolsas de 1 litro. Entonces tú tienes 1000 bolsas de leche pasando, pero tú vas a tener 1000 bolsas de leche pasando a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros, las mismas 1000 bolsas por segundo. Entonces, esas son las características que tengo. Entonces, yo voy a pasar por esa sección, este caudal, y ese mismo caudal me va a permitir hacer la curva de energía. Si yo tengo tirantes muy bajas, quiere decir que yo voy a pasar esas 1000 bolsas de leche en un área muy pequeña, un área hidráulica muy pequeña. ¿Cómo me va a dar la velocidad? La velocidad va a dar muy alta para poder pasar esas mismas 1000 bolsas de leche, así tengo una tirante muchísimo mayor. La velocidad va a ser mucho más baja, porque yo voy a pasar esas mismas 1000 bolsas de leche en un área mucho más grande. Entonces requeriré mucha menor velocidad. Entonces, las características de la curva de energía que me dice flujo crítico es cuando la energía es mínima. ¿Qué pasa con la energía mínima en este punto para esta tirante? La energía mínima en los diseños hidráulicos se dice
debes evitar tus diseños con energía mínima, porque la energía mínima te produce una variación del flujo que tú no sabes ni si es subcrítico o si es supercrítico. ¿Ya? Supercrítico, y este es muy fácil de grabárselo. Supercrítico yo me lo grabo como Superman. Y Superman, que es muy veloz. Entonces el supercrítico tiene velocidades muy altas. Y para que tú tengas velocidades muy altas, tú necesitas que el flujo pase muy rápido. Entonces tú vas a necesitar áreas muy pequeñas, porque vas a necesitar pasar las mismas 1000 bolsas de leche, ese metro cúbico, por un área muy pequeña. Entonces, era lo que yo en clase de hidrología les decía, todas las bolsas de leche van a pasar muy rápido. En un área muy pequeña, todas pasan apiñadas y todas tienen que pasar al tiempo. Entonces, ese es el flujo supercrítico. Tú tienes tirantes muy bajas, por lo tanto vas a tener área muy pequeña, por lo tanto vas a tener velocidades muy altas. Ese es el flujo supercrítico. Cuando tienes el flujo subcrítico, entonces es el caso contrario. Tienes velocidades muy bajitas y áreas muy grandes. Tirantes más altas. ¿Por qué la tirante es más alta? Porque tienes el mismo caudal pasando por un área muy grande, y ese mismo caudal pasando por un área muy grande tiene velocidades muy bajas. Entonces, ahí es donde entramos a definir nosotros lo que es el flujo crítico. Y también nos permite definir lo que es el número de Froude de flujo crítico. Entonces, ¿a qué es igual el número de Froude en el flujo crítico? Eso lo saben ustedes más que yo. Y tenemos, ¿qué pasa en el flujo crítico? Para el flujo crítico, entonces, lo que yo tengo es la energía mínima. ¿Cómo calculo yo la energía mínima? Si yo derivo la ecuación de energía, esta ecuación de energía que está aquí, yo voy a derivar la tirante, la energía, perdón, en función de la tirante. Si yo derivo la energía en función de la tirante y la igualo a 0, yo voy a tener que la variación de la energía, ¿cómo varía la energía en función de la tirante para igualarla a 0? Y yo voy a decir que para que esa energía sea mínima, al igualarla a 0, si recuerdan cálculo diferencial, en cálculo diferencial ustedes recuerdan que cómo calculaban los máximos y los mínimos de una función. Derivas e igualas a 0. ¿Cierto? Derivas e igualas a 0. Para el caso de flujo crítico, entonces, yo voy a calcular la energía mínima. Derivo e igualo a 0. ¿Qué voy a derivar? La tirante. Es lo que yo estoy variando en este flujo. Y para esto, entonces, yo derivo e igualo a 0 y me encuentro que la función, toda la función, me lleva a igualar todo este término a 1, ¿cierto? Después de derivar, lo que vamos a hacer es derivar la función de energía específica que tenemos en la diapositiva anterior, y al igualar a 0, y me queda este término. Ustedes pueden hacer la derivada, no es tan compleja. Esta derivada es un término elevado al cuadrado, y obtengo esta función que está aquí. En el día de hoy, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero les dejo aquí la diapositiva. Ustedes deben repasar flujo crítico y número de Froude. Por aquí empezamos la próxima clase. Ya nos queda para el lunes. La próxima clase les queda de tarea a ustedes. Deben traer claro para la próxima clase flujo crítico y número de Froude. Y además de eso, las características de las variaciones de flujo. Paso de flujo subcrítico, esto se los dejo en las diapositivas que les comparto en Sabio. Profesor, ¿sí? Una pregunta para el repaso de otra vez esta temática que usted explicó ahorita. ¿Puedo buscar en el libro del 20 Show y en el NOVA? ¿O cuál me recomienda? Sí, en los dos. Puedes buscar en Listo. los dos que tú quieras. Listo. Ya. Por lo menos si ven las figuras aquí, me las cogí del libro de 20 Show. ¿Cierto? Esas son. Otra, bueno, digitan la P de presente antes de salirse. Por favor, les agradezco. Y si tienen alguna pregunta,
No sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Lo que hemos visto hasta hoy, simplemente estamos repasando los tipos de flujo y les doy algunos tips adicionales orientados hacia el uso en estructuras hidráulicas. Listo, muchachos, feliz noche. No sé si alguien más tiene algo más que decir. Nos vemos en la próxima clase. Saben que yo normalmente soy muy puntual. Les agradezco su asistencia, muchachos. Recuerdan la P de presente a los que no la han digitado. Fue una Y preguntita. feliz noche para todos. Cuéntame. Respecto a lo de Profe, GERRAS, salen como dos links. ¿Cuál fue que te había dicho que escogiéramos? El completo, les recomiendo yo. Hay uno que dice con con todas las ayudas y con todas las funciones y con todos los ejemplos. Yo recomiendo descargar ese. Pesa más, es el más pesado, Listo, porque listo, viene profe. con todas las ayudas y todos los ejemplos. Profe, Sí. profesor, disculpe, con respecto a lo de la asistencia, es que a mí no me aparece para enviar mensaje, no me deja, no sé. Entonces no me puedo enviarlo. Yo creo que si le das en el menú en los tres punticos, te debe aparecer los mensajes. Si no te aparecen directo en el menú, te deben No, aparecer esos ya tres puntos. busqué y nada, no me deja. Nada. Eso a Listo, veces entonces pasa, profe, cuando no están entrando con el correo de la universidad, sino de con la otro correo. universidad, eso te iba a decir. El correo institucional, ingresa con el correo No, institucional. sí, estoy con el institucional. Ah, bueno, entonces cuando te Estoy salgas de con la el clase, institucional y entré desde el link que está en el calendario de SABE. ok, listo. Entonces, no sé, se me hace raro. A veces toca salir y volver a entrar y eso se arregla. De todas formas, si quieres te sale porque ya terminamos la clase y me digitas la P de presente. No hay problema. Listo.